ha hecho bastante común ver a personas en las calles, en el tránsito principalmente, conduciendo motocicletas sin el casco protector o automovilistas que circulan por las calles de la capital y otras ciudades del país sin utilizar el cinturón de seguridad, a pesar de que son medidas establecidas en los reglamentos vigentes en nuestro país. A partir de esta situación, la pregunta que nos hicimos fue, ¿por qué la gente no opta por estos mecanismos de seguridad y también por qué se exponen abiertamente a ser multados o multadas estas personas por infringir las normas? De esta consulta, quizá lo más preocupante, y Mauricio Durán nos lo puede ratificar, son las respuestas que dieron las personas consultadas. Mauricio, adelante, por favor, te escuchamos. Así es, compañeros, y como todos sabemos, los accidentes de tránsito son una constante y en crecimiento también en nuestro país, afectando principalmente a los motociclistas, quienes por supuesto no llevan la suficiente protección a diferencia de un vehículo y al momento de impactar reciben mucho mayor daño que una persona que se encuentra en un automóvil. Quisimos consultar con los conductores cuál es la razón por la cual no utilizan cinturón de seguridad y pudimos encontrar motociclistas, gente que maneja vehículos del Estado, taxistas y hasta policías que andaban sin cinturón de seguridad. ¿Cuál fue la respuesta que nos dieron respecto a por qué arriesgan de esta manera su vida? Esto es lo que nos dijeron. ¿Por qué no usas casco, papá? Acá está tu casco. Acá está tu casco, ¿por qué no te pones? Mira, se me echa la pelota. ¿Por qué andas sin cinturón, don? ¿Sabes que es peligroso, verdad? Ah, ya. ¿Por qué no tenés casco? Ahí está tu casco. Venía de acá cerca nomás, amigo, disculpa. En una cuadra después. Yo me accidenté en una cuadra de mi casa. Sí, te comprendo, discúlpame. ¿Por qué no tenés cinturón, don? No, pero ¿por qué no te pones lo que...? No, quiero saber por qué no te pones, nomás. Me olvidé, no. Pero vos sabés que es peligroso, ¿verdad? Vos tenés familia, te puede afectar. Espectacular. Ante esta situación, el sindicato de directores y alumnos presentaron una campaña que consiste en la entrega de estos volantes a los conductores que no cuenten con cinturón de seguridad o casco para recordarles, mejor dicho, el daño que pueden sufrir si es que no protegen su cuerpo al momento de conducir. Vamos a escuchar lo que mencionaban al respecto los alumnos más temprano. Falta mayor educación, por eso es que nosotros hacemos esta campaña de educación vial, para educar a los mayores, ya que si ellos no aprendieron, nosotros les vamos a enseñar. Te accidentas o sea, que tu familia te espera y que tenés que cuidarte en la calle respetando las normas de tránsito. La campaña cuenta además con una segunda arista que hace referencia al consumo de drogas que se registra en instituciones educativas, tanto de la educación escolar básica como también de la secundaria. Y ante esta situación hablamos también con el presidente del sindicato de directores, quienes nos mencionaba que inclusive esta situación ya se ha extendido a los niveles iniciales del ciclo educativo, por lo cual genera una preocupación y también es lo que se va a estar intentando concienciar con esta campaña. Vamos a escuchar lo que mencionaba Miguel Marecos más temprano. Hemos detectado el año pasado en algunas escuelas de capital que los chicos tenían crack en su mochila. Imagínense lo que es eso. Entonces se desató la alarma, lo estamos manejando con mucha prudencia porque a través de eso se le apresa, por decirlo de alguna forma, a los microtraficantes y a partir de ahí empiezan a contar ellos quiénes son sus distribuidores. La campaña inició aquí en la esquina de la Fiscalía General del Estado, pero se estaría extendiendo a todos los colegios y escuelas, al menos de la capital, en los próximos días, para sobre todo responder a preguntas por parte de los alumnos sobre cuál es el daño real que produce introducirse este tipo de sustancias en el cuerpo y cómo puede afectar también a largo plazo. Por lo menos, todos compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Completó reporte y está por demás decirlo, que la gente evidentemente no tiene conciencia e infringe las normas de tránsito independientemente de lo que esto supone y que ya es sabido estadísticamente por parte de las autoridades principalmente de salud pública en cuanto a las secuelas que deja un accidente de tránsito, en especial a aquellos que conducen biciclos.